Ella llegó a casa y lo encontró fingiendo dormir en el sofá para evitar hablarle. Llevaban meses viviendo como extraños bajo el mismo techo, hasta que una mañana un simple toque cambió todo. Prepárate para una historia que te va a romper el corazón y después te lo va a sanar. Antes de empezar esta historia que te va a enamorar, quiero conocerte. Déjame en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo. Yo te saludo desde aquí, y tú me cuentas desde dónde me acompañas en esta historia de amor que te va a quitar el sueño. El sonido de llaves chocando contra la puerta resonó en el silencio espeso de la casa. Amelia empujó la entrada con cuidado, como si temiera despertar a un león dormido. Las luces de la sala estaban encendidas, pero la casa se sentía vacía, fría, como un museo donde solo vivían dos extraños. Sus tacones repiquetearon contra el mármol mientras dejaba el bolso sobre la mesa del recibidor. 8:30 de la noche, otra vez tarde, otra vez llegando a una casa que se sentía más como una prisión dorada que como un hogar. Augusto estaba tendido en el sofá de cuero, con los ojos cerrados y una revista doblada sobre el pecho. Fingía dormir. Lo sabía porque conocía su respiración real cuando dormía profundo. Y esta no era esa respiración. Era calculada, controlada. Una actuación perfecta para evitar cualquier intercambio de palabras. «Buenas noches», murmuró ella sin esperar respuesta. Él no se movió, ni un parpadeo, ni un gesto que confirmara que había escuchado su llegada. Amelia se dirigió hacia la cocina, donde encontró un plato cubierto con papel aluminio sobre la barra. La señora Carmen había dejado su cena antes de irse. Pollo en mole, arroz rojo, frijoles refritos, todo perfectamente servido, todo perfectamente frío. Mientras calentaba la comida en el microondas, observó a Augusto a través del marco de la puerta. Su cabello negro caía ligeramente sobre su frente, y su camisa blanca estaba arrugada por las horas de trabajo. Incluso fingiendo dormir, seguía siendo devastadoramente atractivo. El mismo hombre del que se había enamorado perdidamente 5 años atrás, antes de que la rutina los convirtiera en extraños. El microondas pitó 3 veces. El sonido cortó el aire como una navaja. Augusto abrió los ojos de golpe, como si realmente hubiera estado dormido. Sus ojos oscuros la encontraron a través del marco de la puerta, y por un segundo, solo un segundo, Amelia vio algo que le cortó la respiración. Hambre, no de comida, de algo más profundo, más peligroso. ¿Trabajaste hasta tarde otra vez? Su voz era ronca, cargada de una crítica velada. «El bufete no se maneja solo», respondió ella, sin voltear a verlo directamente. «Alguien tiene que pagar las cuentas de esta casa». «Yo también trabajo, Amelia». «Sí, pero tú llegas a las 6, yo a las 8:30». Se sentó en el banquillo de la cocina, dándole la espalda. No todos tenemos la suerte de tener horarios de oficinista. Un silencio denso se instaló entre ellos. Era el tipo de silencio que gritaba todo lo que no se atrevían a decirse. Reproches guardados, caricias negadas, noches frías compartidas en la misma cama sin tocarse jamás. Augusto se incorporó en el sofá y el crujido del cuero resonó como un disparo en la quietud. «¿Vas a cenar ahí sola otra vez? ¿Acaso importa?» Amelia tomó un bocado de pollo, masticando lentamente. «Ya cenaste, ¿verdad?» «Hace 2 horas». «Perfecto. Entonces no hay problema». Él se levantó del sofá y caminó hacia la cocina. Amelia sintió su presencia antes de verlo. Ese aroma que la había enloquecido desde el primer día. Madera de cedro mezclada con su colonia francesa. Augusto se paró justo detrás de ella, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo contra su espalda. «¿Por qué hacemos esto, Amelia?» La pregunta la golpeó como un puñetazo en el estómago. Dejó el tenedor sobre el plato y cerró los ojos. «¿Hacer qué?» «Esto». Su voz era apenas un susurro. «Vivir como enemigos». Amelia giró lentamente en el banquillo hasta quedar frente a él. Sus rodillas rozaron los muslos de Augusto y el contacto envió una descarga eléctrica por todo su cuerpo. Estaban tan cerca que podía ver las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos, las que aparecían cuando sonreía, aunque hacía meses que no lo veía sonreír. «No lo sé», susurró ella. «Tú dime». Los ojos de Augusto bajaron hasta los labios de Amelia, y ella sintió como si el aire se hubiera vuelto espeso, difícil de respirar.
El silencio entre ellos vibró con una tensión que ninguno se atrevía a nombrar. «Deberías comer», murmuró él, pero no se movió. No se alejó. «No tengo hambre». Era mentira. Tenía hambre, pero no de comida. Augusto alzó la mano lentamente, como si fuera a tocar su mejilla, pero se detuvo a milímetros de su piel. Amelia sintió el calor de sus dedos, sin el contacto, y su respiración se entrecortó. «¿Qué estás haciendo?», preguntó ella con voz temblorosa. «No lo sé». Su confesión sonó cruda, desesperada. «Ya no sé qué estoy haciendo contigo». El teléfono de Augusto vibró sobre la mesa, rompiendo el hechizo como un cristal que se hace añicos. Él se alejó bruscamente, tomó el dispositivo y leyó el mensaje. Su expresión cambió instantáneamente, volviéndose fría y distante otra vez. «Tengo que salir», dijo sin mirarla. «¿Ahora? Son casi las 9 de la noche. Es trabajo». Amelia sabía que mentía. Conocía esa mirada, esa forma de evadir sus ojos cuando ocultaba algo. Pero también sabía que presionar solo haría que él se alejara más. «Está bien», murmuró, volteándose hacia su plato. «Ve». Augusto permaneció inmóvil durante unos segundos, como si esperara que ella protestara, que le exigiera quedarse. Pero Amelia había aprendido a construir muros altos, tan altos como los de él. «Llegaré tarde», dijo finalmente. Como siempre. Él se dirigió hacia las escaleras para cambiarse de ropa. Amelia escuchó sus pasos en el piso superior, el ruido del closet abriéndose, la regadera encendiéndose. Cada sonido la torturaba con imágenes que había tratado de borrar de su mente. El cuerpo de su marido bajo el agua caliente, sus manos jabonándose el pecho, las gotas resbalando por su piel bronceada. 20 minutos después, Augusto bajó vestido con jeans oscuros y una camisa gris que se pegaba perfectamente a sus hombros anchos. Olía a loción recién aplicada. «¿Qué tan tarde?», preguntó ella sin voltear a verlo. «No lo sé. No me esperes despierta». Las palabras fueron como una bofetada. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que ella lo esperó despierta? ¿Desde la última vez que él había querido que lo esperara? Escuchó la puerta cerrarse y el motor de su BMW encendiéndose en el garaje. Solo entonces se permitió suspirar, liberando toda la tensión que había estado conteniendo. Se sirvió una copa de vino tinto y subió a su recámara. El espejo del tocador le devolvió la imagen de una mujer de 32 años que parecía haber olvidado cómo ser mujer. Su traje sastre negro era impecable pero severo. Su cabello castaño estaba recogido en un moño perfecto que no había desarmado en horas. Sus labios, una vez carnosos y sensuales, ahora estaban pintados de un rosa pálido que no provocaba nada en nadie. Se desmaquilló lentamente, quitándose cada capa de la armadura que usaba para enfrentar el mundo. Debajo había una mujer hambrienta de caricias, sedienta de pasión, desesperada por sentirse deseada. Se puso un camisón de seda color marfil, uno que había comprado con la esperanza de que Augusto lo notara, y se metió en la cama, su lado de la cama. Porque sí, incluso compartiendo el mismo colchón, cada uno tenía su territorio marcado. A las 2 de la mañana escuchó el BMW entrando al garaje, los pasos de Augusto subiendo las escaleras, la puerta del baño cerrándose suavemente. Fingió dormir cuando él se deslizó bajo las sábanas, pero su cuerpo entero se puso alerta. Podía sentir el calor que emanaba de él, el aroma de su piel mezclado con algo más, perfume de mujer. El pensamiento la golpeó como un rayo. ¿Sería eso? ¿Habría otra mujer? Su corazón comenzó a latir tan fuerte que temió que él pudiera escucharlo. Cerró los ojos con fuerza y trató de controlar su respiración, pero las imágenes invadieron su mente. Augusto besando a otra, tocando a otra, susurrando palabras dulces que ya no le decía a ella. Una lágrima silenciosa resbaló por su mejilla y se perdió en la almohada. En la oscuridad, sin que ella lo supiera, Augusto también estaba despierto, mirando el techo y preguntándose qué demonios estaba haciendo con su vida. Y con la mujer que yacía a centímetros de él, tan cerca y tan inalcanzable como una estrella. Amelia despertó con los rayos del sol filtrándose por las cortinas de lino blanco. El lado de Augusto estaba vacío, las sábanas apenas arrugadas, como si hubiera dormido sin moverse toda la noche, o como si hubiera fingido dormir
igual que ella. Bajó a la cocina envuelta en su bata de seda y encontró una taza de café humeante sobre la barra, junto a una nota escrita con la letra perfecta de su marido. Salí temprano, regreso en la noche. Ni buenos días, ni que tengas buen día, solo una A fría y distante. Tomó la taza entre sus manos, inhalando el aroma del café colombiano que él preparaba exactamente como a ella le gustaba. Fuerte, con una pizca de canela y azúcar mascabado. Era un gesto pequeño, casi insignificante, pero que la desarmaba por completo. ¿Cómo podía conocer tan perfectamente sus gustos y al mismo tiempo ser un extraño para ella? El teléfono vibró. Un mensaje de su asistente. Señora Vega, el señor Mendoza canceló la cita de las 10. ¿Reagendo para mañana? Amelia miró el reloj. Las 8:30 am. Por primera vez en meses tendría la mañana libre. Una idea loca cruzó por su mente. ¿Y si? No podía, no debía, pero ya estaba subiendo las escaleras, dirigiéndose al closet de Augusto. Sus camisas colgaban perfectamente alineadas, organizadas por colores. Metió la nariz en una de ellas, inhalando su aroma, madera de cedro, su loción habitual y algo más. Se quedó helada. Definitivamente había un aroma diferente, dulce, floral, femenino. Sus manos temblaron mientras revisaba otras camisas. La camisa gris que había usado anoche olía intensamente a ese perfume extraño. Era un aroma caro, sofisticado. No era el tipo de perfume que usarían las secretarias de su oficina. El sonido de una llave en la cerradura la sobresaltó. ¿Augusto había regresado? ¿Ya? Corrió hacia la ventana del dormitorio y miró hacia el garaje. El BMW negro estaba entrando. Su corazón se aceleró mientras cerraba el closet y fingía estar arreglando las almohadas de la cama. Amelia. Su voz resonó desde abajo. «Aquí arriba», gritó, tratando de sonar casual. Los pasos de Augusto subieron las escaleras de dos en dos. Cuando apareció en el marco de la puerta, Amelia sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Traía el cabello ligeramente despeinado, la corbata aflojada y esa mirada intensa que solía reservar para los momentos íntimos que ya no compartían. «Olvidé unos documentos», dijo, pero no se movió hacia su escritorio. Sus ojos la recorrieron de arriba abajo, deteniéndose en el escote de su bata entreabierta. «Pensé que habías salido temprano al trabajo, y lo hice». Se acercó lentamente hacia ella. «¿Por qué no estás en el bufete? Cancelaron mi primera cita». Augusto se detuvo frente a ella, tan cerca que Amelia pudo ver las pequeñas motas doradas en sus ojos cafés. El perfume femenino era más intenso ahora, envolviendo a ambos en una nube de sospecha y deseo mezclados. «¿Ese perfume?», comenzó a preguntar, pero se detuvo. «¿Qué perfume?». Augusto frunció el ceño, genuinamente confundido. «Nada». Amelia trató de alejarse, pero él la tomó del brazo suavemente. «¿Qué pasa contigo últimamente? Estás diferente». La risa que escapó de sus labios fue amarga. «¿Diferente? Augusto, llevamos meses sin tener una conversación real, sin tocarnos, sin...» Se detuvo antes de decir demasiado. «¿Sin qué, Amelia?». Su voz se había vuelto ronca, peligrosa. Ella alzó la mirada hacia él y la intensidad que encontró en sus ojos la golpeó como una ola. Hambre, deseo, frustración, todo lo que ella había estado sintiendo reflejado en su rostro. «Sin nada», susurró, pero Augusto no la soltó. Su pulgar comenzó a trazar pequeños círculos sobre la piel de su brazo y Amelia sintió como si cada caricia fuera fuego líquido corriendo por sus venas. «Mientes», murmuró él. «Siempre has sido terrible para mentir». El tiempo se detuvo. Amelia podía escuchar su propio corazón latiendo descontroladamente. Podía sentir el calor del cuerpo de Augusto irradiando hacia ella como un imán peligroso. «Suéltame», susurró, pero su voz no tenía convicción. «¿Es eso lo que realmente quieres?». Sus dedos se deslizaron desde su brazo hasta su muñeca, donde su pulso latía frenéticamente. «Porque tu corazón dice otra cosa». Amelia cerró los ojos tratando de recuperar el control, pero cuando los abrió, Augusto estaba aún más cerca, sus labios a centímetros de los suyos, su respiración mezclándose con la de ella. «¿Dónde estuviste anoche?». La pregunta escapó de sus labios antes de que pudiera detenerla. Algo cambió en el rostro de Augusto.
La ternura se desvaneció, reemplazada por una expresión que ella no pudo descifrar. ¿Me estás cuestionando? Te estoy preguntando. Su voz se endureció. Como esposa, tengo derecho a saber dónde pasa las noches mi marido. Augusto la soltó bruscamente y se alejó, pasándose las manos por el cabello. ¿Tu marido? Se rió, pero no había humor en el sonido. ¿Desde cuándo soy tu marido y no solo el hombre que comparte tu apellido? Las palabras fueron como una bofetada. Amelia sintió las lágrimas acumulándose en sus ojos, pero se negó a llorar frente a él. Tienes razón, dijo con voz quebrada. Perdón por olvidar nuestro acuerdo. Amelia, yo no... No. Ella levantó la mano para detenerlo. Ya dijiste suficiente. Se dirigió hacia la puerta, pero Augusto fue más rápido. Su mano se estrelló contra el marco, bloqueándole el paso. Amelia quedó atrapada entre su cuerpo y la pared, sintiendo el calor que emanaba de él como una promesa y una amenaza al mismo tiempo. ¿Sabes lo que es para mí verte salir de esta casa cada mañana? Su voz era apenas un susurro ronco. ¿Verte regresar cada noche como si fueras una extraña? Amelia alzó la mirada hacia él, sorprendida por la vulnerabilidad que encontró en sus ojos. Entonces, ¿por qué qué? ¿Por qué no te toco? ¿Por qué duermo a 1 metro de distancia de ti cada noche como si fueras intocable? Se acercó más, hasta que sus cuerpos casi se rozaron. Porque tengo miedo. ¿Miedo de qué? De que si te toco una vez no pueda parar. De que si te beso, te consume como me consumes a mí cada maldito día. El aire entre ellos se volvió eléctrico. Amelia sintió como si estuviera al borde de un precipicio, a punto de caer o de volar. ¿Y anoche? Insistió, aunque parte de ella ya no quería saber la respuesta. Anoche estuve manejando. Su confesión la dejó sin aliento. 3 horas dando vueltas por la ciudad, porque no podía soportar estar en la misma casa que tú sin poder tocarte. ¿Por qué hueles a perfume de mujer? Augusto frunció el ceño, genuinamente confundido. ¿De qué hablas? Amelia se acercó a él inhalando su aroma. Efectivamente, el perfume seguía ahí, mezclado con su loción habitual. «Hueles a...» Se detuvo cuando reconoció el aroma. «Hueles a mi perfume». La realización los golpeó a ambos al mismo tiempo. El perfume que había estado detectando era el suyo propio, impregnado en las almohadas, en las sábanas, en el aire de la habitación que compartían. «Dios mío», murmuró Augusto. «Pensaste que estaba con otra mujer». Amelia asintió sintiendo calor en las mejillas por la vergüenza. «¿Crees que podría estar con otra cuando tú existes?» Su mano se alzó para acariciar su mejilla, y esta vez no se detuvo. «¿Crees que podría desear a otra cuando cada noche me torturo imaginando cómo sería volver a tocarte?» El contacto de sus dedos contra su piel fue como una descarga eléctrica. Amelia cerró los ojos y se inclinó hacia su caricia, hambrienta de cualquier muestra de afecto después de tantos meses de sequía. «Augusto». Su nombre escapó de sus labios como una oración. «Dime que pares», susurró él, su pulgar trazando el contorno de su labio inferior. «Dime que no quieres esto tanto como yo». Pero Amelia no podía mentir, no cuando su cuerpo entero gritaba por él. En lugar de responder con palabras, se puso de puntitas y rozó sus labios con los de él. Fue apenas un contacto, suave como el aleteo de una mariposa, pero fue suficiente para romper años de contención. Augusto gimió contra su boca antes de tomarla entre sus brazos, presionándola contra la pared mientras profundizaba el beso con una desesperación que hablaba de meses de hambre reprimida. El mundo se detuvo. El tiempo, el espacio, la realidad misma se desvanecieron hasta que solo existieron los labios de Augusto moviéndose contra los suyos con una desesperación que hablaba de meses de hambre contenida. Amelia sintió como si estuviera despertando de un largo sueño. Sus manos, que habían permanecido inmóviles a los costados, se alzaron por voluntad propia para enterrarse en el cabello de él, atrayéndolo más cerca, más profundo. Augusto gimió contra su boca, un sonido ronco y primitivo que envió ondas de calor directo al centro de su ser. Sus manos la tomaron por la cintura, presionándola contra la pared con una urgencia que la dejó sin aliento. «Dios, Amelia», murmuró entre besos, su voz quebrada por la necesidad. «¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto maldito tiempo?»
Pero justo cuando ella pensó que finalmente romperían todas las barreras que habían construido entre ellos, el teléfono de Augusto comenzó a sonar. El sonido estridente cortó el momento como una navaja. Se separaron bruscamente, jadeando. Los labios de Amelia estaban hinchados, sus mejillas encendidas. El cabello de Augusto estaba completamente despeinado por sus dedos. El teléfono siguió sonando. «No contestes», susurró ella, sus manos aún aferradas a su camisa. Augusto la miró con una intensidad que la hizo temblar. Sus ojos recorrieron su rostro como si quisiera memorizar cada detalle. «Tengo que...» comenzó, pero su voz se quebró cuando Amelia se humedeció los labios con la punta de la lengua. El teléfono dejó de sonar. El silencio que siguió fue ensordecedor. «¿Qué estamos haciendo?», preguntó Amelia, su voz apenas un susurro. «No lo sé». Augusto apoyó su frente contra la de ella. «Pero no quiero que pare». Sus manos se deslizaron hasta enmarcar su rostro, sus pulgares acariciando sus mejillas con una ternura que contrastaba con la pasión descontrolada de momentos antes. «¿Por qué ahora?», preguntó ella. «¿Por qué después de tanto tiempo?». «Porque ya no puedo fingir que no te deseo». Su confesión fue cruda, honesta. «Porque cada noche que paso a tu lado sin tocarte es una tortura». El teléfono volvió a sonar. Esta vez, Augusto maldijo en voz baja y se alejó para contestar. «¿Diga?». Su voz había recuperado ese tono profesional y frío que Amelia conocía tan bien. Mientras hablaba, ella se recompuso la bata, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Sus labios aún cosquilleaban por el contacto. Su cuerpo entero vibraba con una electricidad que no había sentido en años. «Sí, ya voy para allá», escuchó que Augusto decía. «Dame 20 minutos». Colgó y se volvió hacia ella con una expresión de frustración y disculpa mezcladas. «Tengo que irme. Hay una emergencia en la oficina». «Claro». Amelia se cruzó de brazos, sintiendo cómo las paredes volvían a levantarse entre ellos. «Siempre hay una emergencia». «Amelia, no es así». Se acercó a ella, pero esta vez ella se alejó. «¿No es así? Acabamos de...». Se detuvo, incapaz de poner en palabras lo que había pasado. «¿Y tú te vas?». «No quiero irme». Su voz era desesperada. «Créeme, lo último que quiero es dejarte ahora». «Pero lo haces». Augusto se pasó las manos por el cabello, claramente torturado por la decisión. «Esta noche hablamos. Te prometo que esta noche hablamos de todo». «¿Cómo prometiste tantas otras noches?». La amargura en su voz era palpable. «Esta es diferente». Se acercó y tomó su mano, llevándola hasta sus labios para depositar un beso suave en sus nudillos. «Tú eres diferente. Lo que acaba de pasar es diferente». El gesto íntimo la desarmó completamente. Era exactamente el tipo de detalle romántico que solía hacer en los primeros días de su relación, cuando todo era nuevo y brillante entre ellos. «¿Lo prometes?», preguntó con voz pequeña. «Te lo prometo». La besó una vez más, suave y lleno de promesas, antes de alejarse para tomar los documentos que había venido a buscar. «Llegaré a las 6. Preparemos la cena juntos, como antes». «¿Como antes?». Una sonrisa pequeña se dibujó en sus labios, como cuando éramos felices. Las horas que siguieron fueron las más largas en la vida de Amelia. Cada minuto se arrastraba como una eternidad, mientras el recuerdo del beso de Augusto la perseguía por toda la casa. Se tocó los labios por enésima vez, aún sintiendo el fantasma de su contacto. ¿Había sido real? ¿O su mente desesperada había imaginado toda la pasión, toda la ternura, toda la promesa que había encontrado en sus brazos? A las 4 de la tarde ya había cambiado de ropa 3 veces. Primero había elegido un vestido rojo que había comprado para una cena romántica que nunca tuvieron. Después se lo quitó, pensando que era demasiado obvio. Se puso unos jeans con una blusa blanca casual, pero se sintió demasiado simple. Finalmente optó por un vestido azul marino que resaltaba sus curvas sin ser demasiado provocativo. Se maquilló con cuidado, eligiendo un labial rosado que no fuera demasiado intenso, pero que hiciera que sus labios se vieran carnosos e invitantes. Se peinó el cabello suelto, cayendo en ondas suaves sobre sus hombros. A las 5:30 comenzó a preparar la cena. Decidió hacer los chiles en nogada que tanto le gustaban a Augusto, la receta que había aprendido de su suegra en los primeros meses de matrimonio, cuando aún tenían esperanzas de construir algo hermoso juntos.
El aroma de los chiles asándose llenó la cocina de recuerdos. Recordó la primera vez que había cocinado para él, lo nervioso que se había puesto, cómo él había limpiado su plato y le había dicho que era la mejor cocinera del mundo. Después la había alzado en brazos y la había llevado hasta la recámara, donde habían hecho el amor hasta el amanecer. Las 6 llegaron y pasaron. Augusto no apareció. A las 6:30, Amelia sacó los chiles del horno y los mantuvo calientes. Tal vez había tráfico, o tal vez la emergencia había tomado más tiempo del esperado. A las 7, comenzó a caminar por la sala, chequeando su teléfono cada 2 minutos. Sin mensajes, sin llamadas perdidas. A las 7:30 la nogada comenzó a cortarse. La arregló como pudo, pero ya no se veía perfecta como había planeado. A las 8 se sirvió una copa de vino blanco. Solo una, se dijo, para calmar los nervios. A las 8:30 ya iba por la tercera copa y los chiles estaban fríos. A las 9 escuchó el BMW entrando al garaje. Su corazón se aceleró, una mezcla de alivio y furia corriendo por sus venas. Augusto entró por la puerta trasera que conectaba el garaje con la cocina. Traía la corbata aflojada, el cabello despeinado y esa expresión de cansancio que ella conocía tan bien. Amelia, perdón. La junta se alargó más de lo esperado y después se detuvo al verla. Amelia estaba recargada contra la isla de la cocina, con la copa de vino en la mano y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Después qué, Augusto? Después tuve que llevar a Sofía a su casa. Su coche está en el taller y... ¿Sofía? La voz de Amelia se volvió peligrosamente suave. Mi socia. ¿La conoces? Augusto frunció el ceño, percibiendo el cambio en su tono. Ah, sí, Sofía, la rubia del vestido rojo en la fiesta de Navidad de la empresa, la que no podía quitarte las manos de encima. Amelia, no es lo que piensas. ¿No? Ella tomó un largo sorbo de vino. ¿Y qué pienso, Augusto? Él se acercó lentamente, como si se aproximara a un animal herido. Piensas que pasó algo entre nosotros, pero te equivocas. ¿Me equivoco? Amelia soltó una risa amarga. Esta mañana me prometes que llegarías a las 6 para cenar juntos. Me besas como si fuera el amor de tu vida y después desapareces 3 horas para llevar a tu socia a casa. ¿Cocinaste? Augusto notó por primera vez los platos sobre la estufa. Chiles en nogada, tus favoritos. Su voz se quebró ligeramente, pero ya se echaron a perder. El rostro de Augusto se descompuso. Dios mío, Amelia, no sabía que... Pensé que podía llegar a tiempo. Siempre piensas que puedes llegar a tiempo. Dejó la copa sobre la barra con más fuerza de la necesaria. Y siempre llegar tarde. Déjame explicarte. No quiero explicaciones. Se dirigió hacia las escaleras. Quiero que las cosas sean como prometiste que serían. Pero parece que eso es imposible para ti. Amelia, espera. Pero ella ya subía las escaleras, dejando atrás el aroma de la cena arruinada y las promesas rotas. En su recámara, se quitó el vestido azul marino y se puso el pijama más conservador que tenía. Se metió en la cama y apagó la luz, fingiendo dormir cuando escuchó a Augusto subir las escaleras 1 hora después. Él se quedó parado en la puerta del dormitorio durante varios minutos, como si quisiera decir algo. Finalmente susurró, «Lo siento, mi amor. Mañana lo arreglo. Te prometo que mañana lo arreglo todo». Pero Amelia no respondió, aunque cada fibra de su ser gritaba por voltearse hacia él y permitir que la consolara. En la oscuridad, ambos permanecieron despiertos, separados por centímetros que se sentían como kilómetros. Amelia despertó antes del amanecer con una sensación extraña. El lado de Augusto estaba vacío, pero las sábanas aún conservaban su calor. Se incorporó lentamente y lo vio sentado en el sillón junto a la ventana, mirando hacia el jardín sumergido en penumbra. «No pudiste dormir», susurró ella. Augusto se sobresaltó, como si no esperara que estuviera despierta. «No quería despertarte». Su voz sonaba ronca, cansada. «No me despertaste». Se sentó en la orilla de la cama envolviéndose en una bata. «¿Cuánto tiempo llevas ahí sentado?» «Toda la noche». La confesión la golpeó como un puñetazo en el estómago. Se acercó lentamente hasta el otro sillón y se sentó frente a él. En la penumbra del amanecer, podía ver las ojeras bajo sus ojos, la tensión en sus hombros. «¿Por qué?»
Augusto tardó tanto en responder que ella pensó que no lo haría. Porque cada vez que cierro los ojos, veo tu cara cuando llegué anoche. Se pasó las manos por el rostro. Veo la decepción, el dolor, y me odio por ser el causante. Augusto, no, déjame hablar. Se inclinó hacia adelante, sus codos apoyados en las rodillas. Llevo meses destruyendo lo nuestro sin darme cuenta. O tal vez sí me daba cuenta, pero era más fácil fingir que todo estaba bien. Amelia sintió que su corazón se aceleraba. Esta conversación, esta vulnerabilidad de él, era lo que había estado esperando durante tanto tiempo. ¿Por qué Sofía, Augusto, de todas las personas que pudiste ayudar anoche? ¿Por qué precisamente ella? Él alzó la mirada hacia ella, y la honestidad que encontró en sus ojos la desarmó completamente. Porque es fácil estar con ella. Su confesión fue como un cristal que se hace añicos. No me exige nada. No espera que sea mejor hombre del que soy. Contigo me siento desnudo, vulnerable. Tú me conoces, Amelia. Conoces mis miedos, mis debilidades, mis sueños rotos. Y eso te da miedo. Me aterroriza. Se levantó del sillón y comenzó a caminar por la habitación. Cuando estoy contigo no puedo esconderme detrás de mi trabajo, de mis éxitos, de mi armadura de hombre exitoso. Contigo soy solo Augusto, el hombre que te falló tantas veces que perdió la cuenta. Amelia sintió las lágrimas acumulándose en sus ojos. Después de tantos meses de frialdad, esta honestidad brutal era exactamente lo que su alma había estado sedienta de. ¿Pasó algo entre ustedes? La pregunta salió de sus labios antes de que pudiera detenerla. No. Su respuesta fue inmediata, firme. Nunca, pero no porque ella no haya insinuado cosas. El estómago de Amelia se contrajo. ¿Qué tipo de cosas? Augusto se detuvo frente a la ventana, dándole la espalda. Anoche, cuando la llevé a su casa, me invitó a pasar. Me dijo que tenía una botella de vino que quería compartir conmigo. Me tocó el brazo cuando se bajó del coche y se volvió hacia ella. Por un segundo, un maldito segundo, pensé en aceptar. El aire se escapó de los pulmones de Amelia, como si hubiera recibido un golpe. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque tú existes. Se acercó a ella, cayendo de rodillas frente al sillón donde estaba sentada. Porque incluso cuando estamos rotos, incluso cuando dormimos como extraños, eres lo único real que tengo en mi vida. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Amelia. Augusto alzó las manos para limpiarlas con sus pulgares, el gesto tan tierno que le rompió el corazón. No llores, por favor. No puedo soportar verte llorar por mi culpa. ¿Qué somos, Augusto?, susurró ella. ¿Qué somos realmente? Somos dos personas que se aman perdidamente, pero que olvidaron cómo demostrárselo. Su voz se quebró. Somos dos cobardes que construyeron muros tan altos que ya no sabemos cómo derribarlos. Amelia tomó su rostro entre sus manos, obligándolo a mirarla. ¿Me amas?, preguntó con voz temblorosa. ¿Realmente me amas o solo me tienes lástima? Te amo tanto que me duele respirar cuando no estás cerca. Te amo tanto que cada mañana que me despierto a tu lado y no puedo besarte es una tortura. Te amo tanto que prefiero dormir en un sillón antes que acostarme junto a ti, sabiendo que no puedo tocarte. Y entonces, sin previo aviso, Augusto se inclinó hacia adelante y capturó sus labios en un beso desesperado, hambriento, cargado de meses de anhelo reprimido. Esta vez no hubo teléfonos que interrumpieran, no hubo emergencias laborales. Solo existían ellos dos, sus labios moviéndose con una sincronía perfecta que hablaba de años de conocerse íntimamente. Amelia se deslizó del sillón hasta quedar arrodillada frente a él en el suelo. Sus manos se enterraron en su cabello, atrayéndolo más cerca, más profundo, como si quisiera fusionarse con él. Augusto gimió contra su boca, un sonido ronco y primitivo que envió ondas de calor directo al centro de su feminidad. Sus manos recorrieron su espalda por encima de la bata de seda, trazando cada curva que había memorizado y extrañado. «Dios mío, Amelia», murmuró contra sus labios. «¿Cuánto te he extrañado? ¿Cuánto he extrañado esto?» Se separaron apenas lo suficiente para mirarse a los ojos. La habitación estaba bañada por la luz dorada del amanecer, creando una atmósfera íntima y mágica. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó ella, su respiración entrecortada. «Ahora». Augusto se puso de pie y la alzó en brazos con facilidad.
Ahora dejo de ser un cobarde. La llevó hasta la cama y la depositó suavemente sobre las sábanas revueltas. Se quedó de pie junto a la cama, mirándola como si fuera una obra de arte que había estado prohibido contemplar. ¿Estás segura?, preguntó, su voz cargada de deseo contenido. Porque si empezamos esto, no voy a poder parar. No esta vez. En lugar de responder con palabras, Amelia extendió su mano hacia él. Augusto la tomó y se dejó atraer hasta la cama, sentándose en la orilla junto a ella. «Tengo miedo», confesó ella en un susurro. «¿De qué? De que esto sea solo un momento. De que mañana volvamos a ser extraños». Augusto tomó su rostro entre sus manos, obligándola a mirarlo directamente a los ojos. «Te prometo que eso no va a pasar». Su voz era firme, decidida. «Te prometo que voy a luchar por nosotros cada día. Te prometo que no voy a permitir que volvamos a ese lugar frío y vacío. Y si no podemos arreglarlo, y si ya es demasiado tarde, entonces lo intentaremos hasta que funcione». Se inclinó para rozar su frente con la suya. «Pero no es demasiado tarde, mi amor. Nunca será demasiado tarde mientras sigamos amándonos». El endearment la desarmó completamente. Hacía tanto tiempo que no la llamaba mi amor que había olvidado el efecto que tenía sobre ella. «Hazme el amor», susurró, sus mejillas encendiéndose por la audacia de sus propias palabras. Los ojos de Augusto se oscurecieron con una intensidad que la hizo temblar. «¿Estás segura?» «Nunca he estado más segura de algo en mi vida». Pero justo cuando él se inclinó para besarla nuevamente, el sonido del timbre de la puerta resonó por toda la casa. Una vez, 2 veces, 3 veces insistentes. Se quedaron inmóviles, mirándose con una mezcla de frustración y pánico. «¿Esperas a alguien?», preguntó Augusto. «No. ¿Y tú?». El timbre volvió a sonar, seguido de unos golpes fuertes en la puerta. «Augusto, Amelia, sé que están ahí». Era una voz femenina, aguda y desesperada. Amelia sintió como si le hubieran echado un balde de agua helada encima. «¿Esa es?», comenzó a preguntar. «Sofía», terminó Augusto, su expresión transformándose en una mezcla de confusión y molestia. Los golpes en la puerta se intensificaron. «Augusto, por favor, es una emergencia. Necesito hablar contigo ahora mismo». Amelia se incorporó en la cama, tirando de su bata para cubrirse completamente. «Una emergencia a las 6 de la mañana». Augusto se levantó de la cama, claramente torturado entre quedarse con ella y ver qué necesitaba su socia. «No sé qué querrá, pero no puede ser nada bueno si viene a esta hora». «Ve», dijo Amelia, aunque cada palabra le costó un esfuerzo sobrehumano. «Ve a ver qué quiere. No quiero dejarte. No ahora». Los gritos de Sofía se intensificaron, incluyendo ahora sollozos dramáticos. «Augusto, tienes que ir». Amelia se levantó de la cama. «Pero cuando regreses, continuamos esta conversación». Él se acercó a ella y la besó rápidamente, un beso lleno de promesas. 5 minutos, murmuró contra sus labios. 5 minutos y regreso. Pero mientras Augusto bajaba las escaleras para atender a Sofía, Amelia sintió un nudo en el estómago que le decía que 5 minutos se convertirían en algo mucho más largo. Y que tal vez, una vez más, el momento perfecto había sido interrumpido por fuerzas que parecían empeñadas en mantenerlos separados. Desde la ventana del dormitorio, Amelia podía ver a Sofía en la entrada. Incluso a distancia, era evidente que la mujer había estado llorando. Su maquillaje estaba corrido, su cabello despeinado, y gesticulaba dramáticamente mientras hablaba con Augusto. El nudo en el estómago de Amelia se apretó más. ¿Qué tipo de emergencia podría tener esa mujer que la llevara a presentarse en su casa a las 6 de la mañana? Se vistió rápidamente con unos jeans y una blusa, y bajó las escaleras tratando de parecer casual. La puerta principal estaba abierta, y las voces llegaban claramente hasta donde estaba. «No tenía a dónde más ir», sollozaba Sofía. «Mi esposo encontró los mensajes en mi teléfono». Amelia se quedó helada. «¿Qué mensajes? ¿Qué mensajes?», preguntó Augusto, su voz cargada de confusión. «Los que te mandé anoche, después de que me dejaste en casa». Sofía se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «Roberto los leyó y piensa que tú y yo... ¿Qué, Sofía? Que tenemos una aventura». El silencio que siguió fue ensordecedor.
Amelia sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. ¿Y qué le dijiste? La voz de Augusto era peligrosamente baja. Le dije la verdad, que no hay nada entre nosotros. Pero él no me cree. Sofía se acercó más a él. Dice que va a divorciarse de mí y que va a contarle todo a Amelia. El corazón de Amelia latió tan fuerte que temió que pudieran escucharlo desde la entrada. ¿Contarme qué exactamente? La voz de Amelia cortó el aire como una navaja. Ambos se voltearon hacia ella. Sofía palideció al verla, mientras que Augusto cerró los ojos como si estuviera reuniendo valor. Amelia, no es lo que parece, comenzó él. ¿No es lo que parece? Amelia bajó las escaleras lentamente, su mirada fija en Sofía. ¿Qué mensajes le mandaste a mi esposo anoche? Sofía miró nerviosamente entre Amelia y Augusto. Yo solo le agradecí que me llevara a casa y tal vez me expresé mal. ¿Mal cómo? Le dije que había pasado una noche hermosa juntos y que esperaba que pudiéramos repetirlo pronto. La furia que se apoderó de Amelia fue tan intensa que tuvo que aferrarse al barandal para no tambalear. ¿Una noche hermosa juntos?, repitió con voz peligrosamente calmada. Pero no pasó nada, gritó Sofía. Solo conversamos en el coche, eso es todo. Pero yo tengo sentimientos por él, Amelia, y pensé que tal vez... ¿Pensaste que tal vez qué? Amelia bajó el último escalón. ¿Que podrías robarme a mi marido? No es eso. Augusto, dile algo. Explícale que nunca correspondiste mis sentimientos. Todos los ojos se volvieron hacia Augusto. Él se veía torturado, dividido entre proteger a su socia y ser honesto con su esposa. Es verdad, dijo finalmente. Nunca correspondí sus sentimientos. Pero también es cierto que me di cuenta de que los tenía. El aire se escapó de los pulmones de Amelia como si hubiera recibido un golpe físico. ¿Te diste cuenta cuándo? Anoche, cuando me invitó a pasar a su casa. Augusto se acercó a ella. Pero no acepté, Amelia. No acepté porque tú eres la única mujer que quiero. Pero consideraste aceptar. Su voz se quebró. Lo dijiste esta mañana. Consideraste estar con otra mujer. Por un segundo. Un maldito segundo de debilidad cuando pensé que ya no había nada que salvar entre nosotros. Sofía observaba el intercambio como si fuera un espectáculo de tenis, sus ojos moviéndose entre uno y otro. Tal vez debería irme, murmuró. Sí, deberías, explotó Amelia. Y nunca más te acerques a mi familia. Amelia, comenzó Augusto. No, se volvió hacia él con los ojos brillantes de lágrimas. No me digas nada. Estaba empezando a creer que podíamos arreglar esto, que realmente me amabas, pero resulta que mientras yo cocinaba chiles en nogada esperándote como una idiota, tú estabas considerando acostarte con ella. Eso no es cierto, ¿no? Entonces, ¿por qué llegaste 3 horas tarde? ¿Por qué ella se siente con la confianza de mandarte mensajes íntimos? ¿Por qué su esposo piensa que tienen una aventura? Augusto se pasó las manos por el cabello, claramente desesperado. Porque soy un idiota que no supo poner límites claros. Porque tenía tanto miedo de perderte que terminé alejándote más. Porque ya me perdiste, terminó Amelia, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Me perdiste en el momento en que consideraste estar con otra mujer. Se dirigió hacia las escaleras, pero Augusto la alcanzó y la tomó del brazo. No te vayas, por favor, no te vayas, hablemos. Ya no hay nada de qué hablar. Si lo hay, te amo. Amelia se volvió hacia él, su rostro empapado en lágrimas, pero su mirada firme. Si me amaras, nunca habrías permitido que llegáramos a este punto. Y con esas palabras, subió las escaleras y cerró la puerta del dormitorio, dejando a Augusto con el corazón roto y la certeza de que acababa de perder lo más importante de su vida. 3 días pasaron en silencio absoluto. Amelia no bajaba a desayunar, y Augusto dormía en el cuarto de huéspedes. La casa se había convertido en un campo de batalla silencioso, donde 2 almas rotas trataban de evitarse mutuamente. El cuarto día, Amelia encontró una carta deslizada por debajo de su puerta. Con manos temblorosas, la abrió. Mi amor, sé que no merezco tu perdón. Sé que fallé de todas las formas posibles, pero también sé que no puedo vivir sin ti. Esta mañana renuncié. Dejé la empresa, dejé todo lo que me alejaba de ti. Sofía ya no será parte de nuestras vidas jamás. Estaré en nuestro lugar. Ya sabes cuál.
donde nos prometimos amor eterno hace 5 años. Si llegas, sabré que todavía hay esperanza. Si no, entenderé que perdí la batalla más importante de mi vida. Te amo más que a mi propia vida. Augusto. Sus manos temblaron mientras leía la carta una segunda vez. Nuestro lugar solo podía referirse a un sitio, el mirador en Chapultepec, donde le había propuesto matrimonio, donde habían tallado sus nombres en el viejo ahuehuete, donde habían jurado amarse para siempre. Se vistió con el vestido blanco que había usado en su primera cita, el mismo que él siempre decía que la hacía parecer un ángel. Si iba a terminar con esto, lo haría de la manera correcta. El mirador estaba exactamente como lo recordaba, y ahí estaba Augusto, sentado en el mismo banco donde le había entregado el anillo, mirando hacia el horizonte con una expresión de derrota que le partió el corazón. «No estaba segura de que vinieras», dijo ella, acercándose lentamente. Él se volvió, y la esperanza que brilló en sus ojos fue tan intensa que la cegó. «No estaba seguro de que fueras a venir», respondió, poniéndose de pie. Se quedaron ahí parados, a 3 metros de distancia, como dos extraños que se reconocían. «¿Realmente renunciaste?» «Firmé mi carta de renuncia esta mañana». Sacó un papel de su bolsillo. «Aquí está la copia». Amelia tomó el documento y lo leyó. Era real. Había dejado la empresa que había construido durante 10 años. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que todo lo que he logrado en mi vida no significa nada si no te tengo a ti. Se acercó un paso. Porque prefiero empezar de cero contigo a seguir teniendo éxito sin ti. Augusto, su voz se quebró. No sé si podemos arreglar esto. Sí, podemos. Otro paso más cerca. Porque lo que sentí cuando te besé hace 3 días no era nostalgia. Era amor puro, real, vivo. El mismo amor que me hizo enamorarme de ti la primera vez que te vi. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Amelia. ¿Cómo puedo confiar en ti otra vez? Porque voy a pasarme el resto de mi vida demostrándotelo. Se acercó hasta quedar frente a ella. Porque voy a amarte tan intensamente que nunca más vas a dudar de mi amor. Sin previo aviso, Augusto se arrodilló frente a ella y sacó una pequeña caja de terciopelo rojo. «¿Qué haces?», preguntó ella sorprendida. «Te estoy pidiendo que te cases conmigo. Otra vez». Abrió la caja revelando un anillo completamente diferente al que le había dado 5 años atrás. «Que empecemos de nuevo, que me des la oportunidad de ser el esposo que merecías desde el principio». Amelia se llevó las manos a la boca, sollozando. «Augusto, cásate conmigo, Amelia. No por conveniencia, no por los papeles que ya firmamos, sino por amor, por la pasión que siento por ti cada segundo del día, por la forma en que mi mundo cobra sentido solo cuando estás en él. Y si volvemos a fallar», susurró, «entonces fallaremos juntos». Se puso de pie sin dejar de arrodillarse, tomando sus manos. «Pero esta vez no voy a rendirme. Esta vez voy a luchar por nosotros hasta el último aliento». Amelia lo miró a los ojos y vio todo lo que había estado buscando durante meses. Amor verdadero, compromiso real, la promesa de un futuro donde ella sería su prioridad. «Sí», susurró, «sí, me caso contigo otra vez». Augusto se puso de pie y la alzó en brazos, haciéndola girar mientras la besaba con una pasión que hizo que el mundo desapareciera a su alrededor. Cuando la bajó, le deslizó el anillo en el dedo y la besó otra vez, suave y lleno de promesas. «Te amo, señora Vega», murmuró contra sus labios. «Y yo a ti, futuro señor Vega», respondió ella, riendo entre lágrimas. «Para siempre esta vez». Se besaron bajo el mismo ahuehuete donde habían tallado sus nombres, pero esta vez no como dos jóvenes enamorados que creían que el amor era fácil, sino como dos adultos que habían aprendido que el amor verdadero vale cualquier batalla. Y aquí termina esta historia de amor y reconquista. ¿Te emocionó tanto como a mí escribirla? Comenta qué fue lo que más te gustó de Amelia y Augusto. ¿Te identificaste con alguno de ellos? ¿Crees que realmente podrán ser felices esta vez? Dale like si quieres más historias así de intensas y emocionantes y suscríbete para no perderte ningún romance que te haga suspirar. Nos vemos en el próximo video con otra historia que te robará el corazón.